7. Gotas de ácido. Acropora amillépora. A medio mundo de distancia de Castello Araganís, Duantry Island, isla de un árbol, se encuentra en el extremo más meridional del arrecife de la Gran Barrera, a unas 50 millas de la costa de Australia. Tiene más de un árbol, lo que me sorprendió cuando llegué con la idea, supongo que de los cómics, de encontrar una sola palmera en medio de la arena blanca. De hecho, ni siquiera había arena. La isla entera está formada por restos de coral que varían en tamaño desde pequeños guijarros hasta enormes piedras. Como los corales vivos de los que en otro tiempo formaron parte, los restos aparecen en docenas de formas. Algunos parecen dedos cortos y gruesos, otros están ramificados, como si fueran candelabros. Aún otros recuerdan cornamentas o platos de comer o trozos de cerebro. Se cree que Duantry Island se creó durante una tempestad especialmente intensa hace unos 4000 años. En palabras de un geólogo que la ha estudiado, no habrías querido estar allí cuando ocurrió. La isla todavía está cambiando de forma, una tempestad que pasó por allí en marzo de 2009, el ciclón Jamisier, añadió una cresta que discurre a lo largo de la ribera oriental de la isla. Duantry Island podría calificarse de isla desierta de no ser por una minúscula estación científica de la Universidad de Sydney que allí opera. Viajé hasta la isla, como casi todos hacen, desde otra, algo más grande, situada a unas 12 millas de distancia. La isla se conoce como Heron Island, es decir, Isla de las Garzas, también con mala pata, porque no hay allí ni una sola de esas aves. Cuando atracamos, o más bien embarrancamos, pues Duantry no tiene embarcadero, una tortuga boba se estaba arrastrando fuera del agua hasta la orilla. Medía casi 1,2 metros y tenía en el caparazón una gran cicatriz incrustada de bellotas de mar que le daban un aspecto antiguo. Las noticias viajan deprisa en una isla casi desierta, y pronto la población entera de Duantry, yo entre ellos, había salido a mirar. Las tortugas marinas suelen hacer la puesta por la noche y en playas de arena, pero era mediodía y la playa estaba formada por escabrosos restos de coral. La tortuga intentó excavar un agujero con las aletas traseras. Tras un gran esfuerzo, solo consiguió hacer un hueco superficial, y para entonces ya le sangraban las aletas. Se arrastró como pudo un poco más arriba para intentarlo de nuevo, con resultados parecidos. Todavía estaba en ello 1 hora y media después, cuando tuve que ir a escuchar una charla sobre seguridad que me brindó el director de la estación científica, Russell Graham. Me advirtió de que evitara nadar con marea saliente o podría verme arrastrada hasta Fiji. Hoy día lo mismo muchas veces durante mi estancia, aunque había algún desacuerdo sobre si la corriente se dirigía a Fiji o iba justo en sentido contrario. Una vez hube asimilado este y otros consejos, el mordisco del pulpo de anillos azules suele ser mortal, la picadura del pez piedra no, pero duele tanto que desearías que lo fuera. Regresé para ver cómo le iba a la tortuga. Al parecer se había rendido y había regresado al mar. Duantry Island y el arrecife que la rodea, vistos desde el aire. Copyright Gary Bell /Ocean Vide Images.com. La estación científica de Duantry Island es una estación de mínimos. Consiste en 2 laboratorios provisionales, un par de casetas y un retrete exterior de compostaje. Las casetas se asientan directamente sobre los restos de coral, la mayoría sin pavimento, de modo que incluso dentro se tiene la impresión de estar fuera. Hay equipos de todo el mundo que reservan espacio en la estación para estancias de unas pocas semanas o unos pocos meses. En algún momento, a alguien se le debió de ocurrir que cada uno de esos equipos debía dejar un recuerdo de su visita en las paredes de la caseta. Llegando al meollo en 2004, dice una de las inscripciones, escrita con rotulador mágico. Otras dicen así. El equipo del cangrejo, pinzas por una causa, 2005. Sexo de corales, 2008. El equipo de la fluorescencia, 2009. El equipo americano-israelí que estaba allí a mi llegada ya había realizado 2 viajes a la isla. El epigrama de su primera visita, echando ácido a los corales, venía acompañado del boceto de una jeringa que dejaba caer algo parecido a la sangre sobre un globo terráqueo. El último mensaje del grupo hacía referencia a su lugar de estudio, una mancha de coral conocida como DK-13, que está tan lejos de la estación en el arrecife que, a efectos prácticos, es como si estuviera en la luna. La inscripción en la pared decía, DK-13, nadie puede oírte gritar. El primer europeo que se tropezó con el arrecife de la Gran Barrera fue el capitán James Cook. En la primavera de 1770, Cook navegaba por la costa este de Australia cuando su buque, el Endeavour,
embarrancó en una sección del arrecife situada a unas 30 millas al sureste de lo que hoy es, no por casualidad, Cooktown. Todo lo que no era esencial, incluido el cañón del barco, se tiró por la borda, y el Endeavour, haciendo aguas, consiguió arribar a tierra, donde la tripulación pasó los 2 meses siguientes reparando el casco. Cook quedó desconcertado por lo que describió como una pared de roca de coral que se alza a plomo desde las profundidades del océano. 132, comprendió que el arrecife tenía origen biológico, que se había formado en el mar por la acción de animales. Pero se preguntaba cómo se podía haber visto, empujado tan arriba. 133. La pregunta sobre cómo se formaban los arrecifes seguía sin respuesta 60 años más tarde, cuando Lyell se sentó a escribir sus principios. Aunque nunca había visto un arrecife, Lyell se sentía fascinado por ellos, y dedicó parte del segundo volumen a especular sobre sus orígenes. La teoría de Lyell, que los arrecifes crecían sobre los márgenes del cráter de un volcán submarino extinto, la había tomado casi enteramente de un naturalista ruso llamado Johann Friedrich von Scholz. 134, antes de que el atolón Bikini recibiera este nombre, se conocía con el nombre mucho menos sugerente de atolón de Scholz. Cuando a Darwin le llegó el turno de teorizar sobre los arrecifes, contó con la ventaja de haber visitado unos cuantos. En noviembre de 1835 el Beagle le echó el ancla en Tahití. Darwin ascendió hasta uno de los puntos más altos de la isla, y desde allí pudo ver de cerca la isla de Muria y se percató de que estaba rodeada por un arrecife del mismo modo que un grabado enmarcado está rodeado por un passepartout. Me alegro de haber visitado estas islas, escribió Darwin en su diario, pues los arrecifes de coral se cuentan entre los objetos más maravillosos del mundo. Mientras miraba la isla de Muria y lo que la rodeaba, imaginó el curso del tiempo en el futuro. Si la isla se fuera hundiendo, el arrecife de Muria se convertiría en un atolón. Cuando Darwin regresó a Londres y compartió con Lyell su teoría, aunque impresionado, previó reticencias. No presumas de que vayan a creerte antes de que estés calvo como yo, le advirtió. De hecho, el debate sobre la teoría de Darwin, que fue el tema de su obra de 1842, la estructura y distribución de los arrecifes de coral, se prolongó hasta la década de 1950, cuando la Armada de Estados Unidos llegó a las Islas Marshall con la intención de vaporizar unos cuantos islotes. Durante los trabajos de preparación de las pruebas de la bomba de hidrógeno, la Armada realizó una serie de perforaciones en un atolón llamado Enewetak. Tal como explica uno de los biógrafos de Darwin, estas perforaciones demostraron que su teoría, al menos en sus términos más generales, era asombrosamente correcta. 135. La descripción que hace Darwin de los arrecifes de coral, entre los objetos más maravillosos del mundo, también se sostiene. De hecho, cuanto más sabemos sobre los arrecifes, más maravillosos nos parecen. Los arrecifes son paradojas orgánicas, unos obstinados muros que destrozan los barcos pero fueron alzados por unos diminutos organismos gelatinosos. Son en parte animal, en parte vegetal y en parte mineral, a un tiempo llenos de vida y, sin embargo, en su mayoría muertos. Como los erizos de mar, las estrellas de mar, las almejas, las ostras y las bellotas de mar, los corales que forman arrecifes dominan la alquimia de la calcificación. Lo que los hace destacar sobre otros calcificadores es que, en lugar de trabajar individualmente para producir, pongamos por caso, una concha o unas cuantas placas calcíticas, los corales se embarcan en ingentes proyectos comunales de construcción que se extienden sobre muchas generaciones. Cada uno de los individuos, conocidos con el humilde nombre de pólipos, contribuye a la edificación del exoesqueleto colectivo de su colonia. En un arrecife, miles de millones de pólipos que pertenecen a un centenar de especies distintas se dedican en cuerpo y alma a esta misma tarea fundamental. Con el tiempo suficiente, y las condiciones adecuadas, el resultado es otra paradoja, una estructura viva. El arrecife de la Gran Barrera se extiende de forma discontinua a lo largo de más de 2.500 kilómetros, en algunos lugares con un grosor de hasta 150 metros. Comparadas con los arrecifes, las pirámides de Giza parecen piezas de un juguete de construcción. Pólipos de coral. Nancy Sefton Science Source. La manera en que los corales modifican el mundo con sus ingentes proyectos de construcción que se prolongan durante generaciones podría compararse con la forma en que los humanos lo hacemos, pero hay una diferencia crucial. En lugar de desplazar a otros organismos, los corales los sostienen. Miles, quizá millones de especies, han evolucionado dependiendo de los arrecifes de coral,
bien directamente como protección o fuente de alimento, bien indirectamente porque depredan sobre especies que buscan en ellos protección o alimento. Esta empresa coevolutiva se ha desarrollado durante muchas épocas geológicas. Pero los investigadores creen ahora que no superarán el antropoceno. Es probable que los arrecifes sean el primero de los grandes ecosistemas de la era moderna que se extinga ecológicamente, así lo expresaba hace poco un trío de investigadores británicos, 136, algunos les dan a los arrecifes hasta finales del siglo actual, otros incluso menos tiempo. Un artículo publicado en Nature por el antiguo director de la estación de investigación de One Tree Island, Ove O. Goldberg, predijo que si las tendencias actuales se mantenían, hacia el año 2050 los visitantes de la Gran Barrera no llegarían a ver más que bancales de arrecife muerto en rápido proceso de erosión. 137. Llegué a One Tree más o menos por accidente. Mi plan original era quedarme en la isla Heran, donde hay una estación de investigación mucho más grande y también un elegante centro vacacional. En Heran, mi intención era presenciar el episodio anual de desove de los corales y observar lo que me habían descrito en varias conversaciones por Skype como un experimento pionero sobre la acidificación del océano. Unos investigadores de la Universidad de Queensland estaban construyendo un complejo mesocosmos de plexiglas que les permitiría manipular los niveles de CO2 en una mancha concreta de coral al tiempo que permitiría que los distintos organismos que dependen del arrecife entraran y salieran de la mancha. Cambiando el pH del interior del mesocosmos y midiendo lo que les pasaba a los corales pretendían generar predicciones sobre el conjunto del arrecife. Llegué a Heran a tiempo para ver el desove, más sobre esto enseguida, pero el experimento se encontraba muy retrasado y el mesocosmos no estaba ni siquiera armado. En lugar del arrecife del futuro, todo lo que pude ver fue un montón de ansiosos estudiantes de doctorado encorvados sobre unos hierros que soldaban en el laboratorio. Mientras intentaba decidir qué hacer a continuación, oí hablar de otro experimento sobre corales y acidificación del océano que ya estaba en marcha en One Tree, lo que, a la escala de la Gran Barrera, era al lado mismo. 3 días más tarde, no hay transporte regular hacia One Tree, conseguí que una embarcación me acercara hasta allí. El director del equipo de One Tree era un científico atmosférico llamado Ken Caldera. A Caldera, que tiene su base en Stanford, se le suele atribuir el término acidificación del océano. Comenzó a interesarse en este tema a finales de los años 90, cuando fue contratado para realizar un proyecto para el Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos. Este departamento deseaba conocer las consecuencias de capturar dióxido de carbono de las chimeneas industriales e inyectarlo directamente en las profundidades del océano. Por aquel entonces casi no se había hecho ningún trabajo de modelado de los efectos de las emisiones de carbono en los océanos. Caldera se dispuso a calcular cómo cambiaría el pH del océano a consecuencia de las inyecciones en profundidad, y luego comparar sus resultados con la práctica actual de bombear el CO2 a la atmósfera y permitir que sea absorbido por las aguas superficiales. En 2003, envió sus resultados a Nature. Los editores de la revista le recomendaron eliminar la discusión sobre la inyección en el océano profundo porque solo los cálculos sobre los efectos de la práctica habitual de liberar a la atmósfera ya eran del todo sorprendentes. Caldera publicó la primera parte de su artículo con un subtítulo que decía, los próximos siglos podrían ver más acidificación del océano que los últimos 300 millones de años. 138. Si seguimos con las tendencias actuales, las perspectivas para mediados de siglo son bastante sombrías, me dijo a las pocas horas de mi llegada a One Tree. Estábamos sentados junto a una desastrada mesa de picnic con vistas al desgarrador azul del mar de coral. Al fondo se oían los chillidos de la numerosa y garrula población de charranes de la isla. Caldera hizo una pausa. En realidad, ya me parecen sombrías hoy en día. Caldera, con 50 y tantos años, tiene el cabello castaño rizado, la sonrisa juvenil y una voz que tiende a alzarse al final de las frases, por lo que siempre parece que esté haciendo una pregunta, aunque no sea así. Antes de dedicarse a la investigación, trabajó en Wall Street desarrollando programas informáticos. Uno de sus clientes era la Bolsa de Nueva York, NYSE, para la que diseñó un programa para detectar el uso de información privilegiada. El programa funcionaba tal como se esperaba, pero, al cabo de un tiempo, Caldera llegó a la conclusión de que el NYSE no estaba realmente interesado en pillar a los que se beneficiaban de información privilegiada, y decidió cambiar de profesión. A diferencia de la mayoría de los científicos atmosféricos, que se centran en un aspecto particular del sistema, Caldera trabaja en todo momento en 4 o 5 proyectos muy diversos.
Le gustan de manera especial los cálculos de naturaleza provocadora o sorprendente. Por ejemplo, en una ocasión calculó que la tala de todos los bosques del mundo para reemplazarlos con ecosistemas herbáceos tendría un ligero efecto de enfriamiento. Las formaciones herbáceas, que tienen un color más claro que los bosques, absorben menos radiación solar. Otros de sus cálculos pusieron de manifiesto que para afrontar el actual ritmo de cambio de las temperaturas, las plantas y los animales tendrían que migrar hacia los polos casi 10 metros al día, y que, durante su tiempo de permanencia en la atmósfera, una molécula de CO2 generada por la quema de combustibles fósiles captura unas 100.000 veces más calor que el liberado durante su producción. En One Tree, la vida para Caldera y su equipo se desarrollaba en torno a las mareas. Una hora antes de la primera bajamar del día, y de nuevo una hora después, uno de ellos tenía que tomar muestras de agua en DK-13, así llamado porque el investigador australiano que estableció el lugar de investigación, Donald Kinsey, había usado sus iniciales para denominarlo. Un poco más de 12 horas más tarde se repetía el proceso, y así de una bajamar a la siguiente. El experimento era de baja tecnología más que de alta tecnología. La idea era medir diversas propiedades del agua que Kinsey ya había medido en la década de 1970, comparar los dos conjuntos de datos e intentar averiguar cómo habían cambiado las tasas de calcificación durante las décadas que los separaban. A la luz del día, el viaje a DK-13 podía realizarlo una sola persona. En la oscuridad, por deferencia al hecho de que nadie puede oírte gritar, la regla era que tenían que ir dos personas. Mi primera noche en One Tree, la bajamar fue a las 8:53. Caldera iba a hacer el viaje posterior a la bajamar, y me ofrecía acompañarle. Hacia las 21h cogimos media docena de botellas de muestreo, un par de linternas y una unidad de mano de GPS, y partimos. Desde la estación de investigación, había que caminar poco más de 1,5 kilómetros hasta DK-13. La ruta, que alguien había grabado en el GPS, nos llevaba alrededor del extremo sur de la isla por encima de una amplia y lisa superficie de restos de arrecife que había recibido el sobrenombre de autopista algal. Desde allí se dirigía hacia el propio arrecife. Como a los corales les gusta la luz pero sobreviven a una larga exposición al aire, tienden a crecer hacia arriba hasta el nivel de la bajamar, y luego se extienden lateralmente. Esto da lugar a una superficie de arrecife que es más o menos plana, como una serie de mesas que pueden cruzarse del mismo modo que los niños, al acabar el colegio, pueden saltar de pupitre en pupitre. La superficie de arrecife plano de One Tree era parda y quebradiza, y en la estación era conocida como corteza de pastel. Bajo el peso de los pies, se rompía con ominosos chasquidos. Caldera me advirtió de que si caía entre los corales, sería malo para el arrecife y aún peor para mis espinillas. Recordé otro de los mensajes que había visto escritos en la pared de la estación de investigación: no te fíes de la corteza de pastel. La noche era cálida y, aparte de los haces de nuestras linternas, negra como el carbón. Incluso en la oscuridad, la extraordinaria vitalidad del arrecife era evidente. Pasamos junto a varias tortugas careta que esperaban a la bajamar con una expresión que parecía de aburrimiento. Vimos estrellas de mar de un vivo color azul, tiburones leopardo varados en cubetas someras y pulpos rojizos que intentaban por todos los medios mezclarse con el arrecife. Cada pocos pasos teníamos que pasar por encima de una almeja gigante, que parecía dirigirnos miradas lascivas con rollizos labios pintados. El manto de las almejas gigantes está repleto de coloridas algas simbióticas. Las franjas arenosas entre los bloques de coral están llenos de pepinos de mar, que pese a su nombre son animales cuyos parientes más cercanos son los erizos de mar. En el arrecife de la Gran Barrera tienen más el tamaño de cojines cilíndricos que de pepinos. Por curiosidad, decidí coger uno. Medía unos 60 centímetros y era de color negro como la tinta. Al tacto parecía terciopelo cubierto de gelatina. Tras unos cuantos giros erróneos y varios retrasos causados por los intentos de Caldera de fotografiar los pulpos con una cámara subacuática, llegamos a DK-13. El sitio no era más que una boya amarilla y unos cuantos equipos de medición asegurados al arrecife con unas cuerdas. Miré atrás en lo que creía que era la dirección de la isla, pero no se podía ver ninguna isla, ni tierra de ningún tipo. Enjuagamos las botellas de muestreo, las llenamos y comenzamos a caminar de vuelta. La oscuridad era todavía más completa. Las estrellas brillaban tanto que parecían saltar del firmamento. Por un breve instante me pareció entender cómo debía de haberse sentido un explorador como Cook al llegar a un lugar como aquel, en los márgenes del mundo conocido.
Los arrecifes de coral crecen en una gran franja que abraza como un cinturón el vientre de la Tierra, entre las latitudes de 30 grados norte y 30 grados sur. Después de la Gran Barrera, el segundo mayor arrecife del mundo es el de la costa de Belice. Hay grandes arrecifes de coral en el Pacífico tropical, en el Océano Índico y en el Mar Rojo, y muchos otros más pequeños en el Caribe. Pero, curiosamente, los primeros indicios de que el CO2 podía matar un arrecife vino de Arizona, de un mundo cerrado y supuestamente autosuficiente conocido como Bahía Firdos. Esta estructura acristalada de poco más de 1 hectárea de superficie con forma de zigurat fue construida a finales de los años 80 por un grupo privado financiado en buena parte por el multimillonario Edward Bayes. Su propósito era demostrar de qué modo se podría recrear la vida en la Tierra, Bahía Sfir 1, por ejemplo en Marte. La edificación contenía un bosque lluvioso, un desierto, una zona agrícola y un océano artificial. El primer grupo de biosferianos, 4 hombres y 4 mujeres, permanecieron cerrados en su interior durante 2 años. Cultivaron sus propios alimentos y, durante un tiempo, respiraron exclusivamente aire reciclado. Con todo, el proyecto fue mayoritariamente considerado un fracaso. Los biosferianos pasaron hambre durante casi toda su estancia y, lo que es aún peor, no lograron controlar su atmósfera artificial. En los distintos ecosistemas, se suponía que la descomposición, que absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono, debía estar en equilibrio con la fotosíntesis, que hace lo contrario. Por razones que tienen que ver sobre todo con la composición del suelo que se había llevado a la zona agrícola, la descomposición fue mayor. Los niveles de oxígeno en el interior del edificio cayeron abruptamente, y los biosferianos desarrollaron algo parecido al mal de altura. Entretanto, los niveles de dióxido de carbono se dispararon. Al final, alcanzaron 3.000 partes por millón, unas 8 veces más que los niveles del exterior. Bahía Firdos se colapsó oficialmente en 1995, y la Universidad de Columbia se encargó entonces de gestionar el edificio. El océano, un tanque del tamaño de una piscina de natación olímpica, era para entonces una ruina, la mayor parte de los peces que se habían introducido habían muerto, y los corales aguantaban a duras penas. Un biólogo marino llamado Chris Landgren recibió el encargo de elaborar algún proyecto educativo que pudiera llevarse a cabo en el tanque. Su primer paso consistió en ajustar la química del agua. Como era de esperar dado el elevado contenido de CO2 del agua, el pH del océano era bajo. Landgren intentó arreglarlo, pero no dejaban de ocurrir cosas extrañas. Averiguar por qué se convirtió en una especie de obsesión. Al cabo de un tiempo, Landgren vendió su casa en Nueva York y se mudó a Arizona para así poder experimentar con el océano a tiempo completo. Aunque los efectos de la acidificación suelen expresarse en términos de pH, hay otra manera de examinar lo que pasa que es también importante, y para muchos organismos probablemente más importante, que es en términos de una propiedad del agua del mar que se conoce, de forma un tanto complicada, como estado de saturación con respecto al carbonato de calcio, o, de manera alternativa, como estado de saturación con respecto a la aragonita. El carbonato de calcio se presenta en 2 formas distintas que varían en la estructura cristalina. La aragonita, que es la forma que fabrican los corales, es la variedad más soluble. El estado de saturación está determinado por una complicada fórmula química, pero en esencia es una medida de la concentración de iones de calcio y de carbonato que andan sueltos por ahí. Cuando el CO2 se disuelve en el agua, forma ácido carbónico, H2CO3, que a efectos prácticos, come iones carbonato, reduciendo así el estado de saturación. Cuando Landgren llegó a Bahía Firdos, la opinión predominante entre los biólogos marinos era que a los corales no les importaba demasiado el estado de saturación en tanto se mantuviera por encima de 1. Por debajo de 1, el agua está subsaturada, y el carbonato de calcio se disuelve. En función de lo que veía, Landgren llegó a convencerse de que a los corales sí que les importaba el estado de saturación, de hecho, les importaba muchísimo. Para poner a prueba su hipótesis, Landgren empleó un procedimiento simple aunque lento. Se trataba de modificar el estado del océano, y periódicamente sacar del agua unas pequeñas colonias de coral adheridas a pequeñas losetas, para pesarlas. Si la colonia añadía peso, debía estar creciendo, es decir, añadiendo más masa por medio de la calcificación. El experimento tardó más de 3 años en completarse, con más de 1 millar de mediciones.
lo que reveló fue una relación más o menos lineal entre la tasa de crecimiento de los corales y el estado de saturación del agua. Los corales crecían más rápido a un estado de saturación de la aragonita de 5, más despacio a 4 y aún más despacio a 3. Al nivel de 2, básicamente dejaban de crecer, como unos constructores frustrados que tiran la toalla. En el mundo artificial de Biosphere 2, las implicaciones de este descubrimiento eran interesantes. En el mundo real, en Biosphere 1, eran bastante más preocupantes. Antes de la revolución industrial, todos los grandes arrecifes del mundo se encontraban en mares con un estado de saturación de aragonita entre 4 y 5. En la actualidad, no hay prácticamente ningún lugar en el planeta donde el estado de saturación esté por encima de 4, y si se mantienen las actuales tendencias de emisión, hacia 2060 ya no quedarán regiones por encima de 3,5. Hacia 2100, ya no quedará ninguna por encima de 3. A medida que caiga el estado de saturación, la energía necesaria para la calcificación irá en aumento, y las tasas de calcificación se reducirán. Con el tiempo, los niveles de saturación podrían caer tanto que los corales dejen de calcificar, pero antes de llegar a ese extremo tendrán graves problemas. Eso se debe a que, en el mundo real, los arrecifes van siendo comidos por peces, erizos de mar y gusanos perforadores. Además, son golpeados por el oleaje y las tempestades, como la que creó One Tree. Por eso, solo para quedarse como están, los arrecifes siempre tienen que crecer. Es como un árbol con orugas, me explicaba Langdon. Tiene que crecer bastante rápido solo para quedarse como está. Langdon publicó sus resultados en 2000. Para entonces muchos biólogos marinos eran escépticos, en buena parte, al parecer, por su asociación con el desacreditado proyecto Biosphere. Langdon dedicó 2 años más a repetir sus experimentos, pero esta vez con controles todavía más estrictos. Sus conclusiones fueron las mismas. Entretanto, otros investigadores iniciaron sus propios estudios. También estos confirmaron el descubrimiento de Langdon: los corales que construyen arrecifes son sensibles al estado de saturación, algo que actualmente ya se ha demostrado en docenas de estudios de laboratorio y en un arrecife real. Hace unos años, Langdon y algunos de sus colaboradores llevaron a cabo un experimento en una sección de un arrecife cerca de un sistema de emanaciones volcánicas frente a la costa de Papúa Nueva Guinea. El experimento, inspirado en el trabajo de Hall Spencer en Castello Araganís, utilizó también las emisiones volcánicas como fuente natural de acidificación. 139, a medida que el estado de saturación del agua descendía, la diversidad de corales se desplomaba. Las algas coralinas actúan como una suerte de adhesivo de arrecifes, cementando la estructura. Las praderas marinas, en cambio, prosperaban. Hace unas décadas hasta a mí me habría parecido ridícula la idea de que los arrecifes tuvieran fecha de caducidad, ha escrito J.N. Beran, antiguo científico jefe de Instituto Australiano de Ciencia Marina. 140, hoy, sin embargo, habiendo pasado los años más productivos de mi carrera científica alrededor de las mayores maravillas del mundo submarino, estoy convencido de que no seguirán ahí para que puedan disfrutarlos los hijos de mis hijos. Un estudio reciente realizado por un equipo de investigadores australianos halló que la cobertura de corales del arrecife de la Gran Barrera se ha reducido a la mitad en los últimos 30 años. 141. Poco después de su viaje a One Tree, Caldera y algunos de los miembros de su equipo publicaron un artículo en el que evaluaban el futuro de los corales con la ayuda de modelos de simulación y datos recogidos en el campo. El artículo concluía que, si las tendencias actuales de emisión se mantenían, en el plazo de 50 años o menos, todos los arrecifes de coral dejarán de crecer y comenzarán a disolverse. 142. Entre salidas al arrecife a recoger muestras, los científicos de One Tree dedicaban mucho tiempo a bucear en la superficie. El lugar preferido del grupo estaba a una media milla de la costa, en el punto opuesto de la isla respecto a DK-13, y para llegar allí había que persuadir a Graham, el encargado de la estación, para que sacara la barca, algo que hacía de mala gana y con una buena dosis de quejas. Algunos de los científicos, que habían buceado en muchos lugares, Filipinas, Indonesia, el Caribe y el Pacífico Sur, me dijeron que bucear en One Tree era de lo mejor. No me costó creerles. La primera vez que salté de la embarcación y vi el torbellino de vida bajo el agua, me pareció irreal, como si estuviera nadando en el mundo submarino de Jacques Cousteau. Los bancos de peces pequeños eran seguidos por bancos de peces mayores, a los que seguían tiburones.
Grandes rayas se deslizaban seguidas de tortugas del tamaño de bañeras. Intenté hacer una lista mental de lo que había visto, pero era como intentar catalogar un sueño. Después de cada salida, pasé horas hojeando una voluminosa obra titulada The Fishes of the Great Barrier Reef and the Coral Sea, los peces del arrecife de la Gran Barrera y del Mar del Coral. Entre los peces que creo haber visto están, tiburón tigre, tiburón limón, tiburón gris, pez unicornio de nariz corta, pez cofre amarillo, pez cofre moteado, pez ángel conspicuo, pez payaso de la Gran Barrera, castañuela de la Gran Barrera, pez loro de aleta alta, pez loro del Pacífico, pargo trovador, arenque banda azul, rabil, lampuga, blénido falaz, cirujano amarillo, pez conejo enrejado, pez verde de cabeza roma y limpiador de banda azul. A menudo se compara a los arrecifes con las selvas tropicales, y en términos de la extraordinaria variedad de la vida, la comparación es adecuada. Para cualquier grupo que se escoja, las cifras son vertiginosas. En una ocasión un investigador australiano desmenuzó un trozo de coral del tamaño de una pelota de voleibol y encontró, viviendo en su interior, más de 1.400 gusanos poliquetos de 103 especies distintas. Más recientemente, unos investigadores americanos abrieron trozos de coral en busca de crustáceos. En el equivalente de 1 metro cuadrado recolectado cerca de la isla Gerán encontraron representantes de más de un centenar de especies, y en una muestra de tamaño parecido recogida en el extremo norte de la Gran Barrera, hallaron representantes de más de 120, 143, se estima que al menos 500.000 de especies, posiblemente hasta 9 millones, pasan al menos una parte de su vida en arrecifes de coral. Esta diversidad es aún más sorprendente a la luz de las condiciones subyacentes. Las aguas tropicales tienden a ser pobres en nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, que son cruciales para la mayoría de las formas de vida. Esto tiene que ver con lo que se conoce como estructura térmica de la columna de agua, y es la razón de que las aguas tropicales suelen tener esa hermosa transparencia. En consecuencia, los mares de los trópicos deberían ser yermos, el equivalente acuático de los desiertos. Así que los arrecifes no son simplemente selvas submarinas, son selvas en un Sáhara marino. La primera persona que se mostró perpleja ante esta incongruencia fue Darwin, y desde entonces se conoce como paradoja de Darwin. La paradoja de Darwin nunca se ha resuelto del todo, pero una de las claves del rompecabezas parece ser el reciclaje. Los arrecifes, o, en realidad, los organismos de los arrecifes, han desarrollado un sistema fantásticamente eficiente para transferir nutrientes de un tipo de organismos a otro, como en un gigantesco bazar. Los corales son los principales protagonistas de este complejo sistema de intercambio, y, al mismo tiempo, proporcionan la plataforma que hace posible el cambalache. Sin ellos, no queda más que un desierto de agua. Los corales construyen la arquitectura del ecosistema, me decía Caldera. Así que está bastante claro que si desaparecen, desaparece el ecosistema entero. Uno de los científicos israelíes, Jack Silverman, me lo dijo de este modo: cuando no queda edificio, ¿a dónde van los inquilinos? Los arrecifes han ido y venido varias veces en el pasado, y sus restos aparecen en todo tipo de lugares inverosímiles. Las ruinas de los arrecifes del Triásico, por ejemplo, pueden encontrarse hoy a miles de metros sobre el nivel del mar en los Alpes austriacos. Las montañas de Guadalupe, en el oeste de Texas, son lo que queda de unos arrecifes del período pérmico que fueron levantados durante un episodio de compresión tectónica, hace unos 80 millones de años. Los arrecifes del período silúrico se pueden ver en el norte de Groenlandia. Todos estos antiguos arrecifes son calizas, pero los organismos que los crearon eran bastante distintos. Entre los organismos que construyeron arrecifes en el Cretácico se encuentran unos enormes bivalvos conocidos con el nombre de rudistas. En el Silúrico, los constructores de arrecifes incluían unos organismos con aspecto de esponja llamados estromatoporoides. En el Devónico, construían arrecifes corales rugosos, que crecían en forma de cuerno, y corales tabulados, que crecían en forma de colmena. Tanto los corales rugosos como los tabulados mantenían un parentesco lejano con los actuales corales escleractíneos, y aquellos dos órdenes se extinguieron a finales del Pérmico. Esta extinción se manifiesta en el registro geológico con, entre otras cosas, una brecha de arrecifes, un periodo de unos 10 millones de años durante los cuales los arrecifes desaparecieron completamente. También hubo brechas de arrecifes tras las extinciones del Devónico tardío y del Triásico tardío, y en cada uno de estos casos hicieron falta millones de años antes de que se iniciara de nuevo la construcción de arrecifes.
Esta correlación ha llevado a algunos científicos a argumentar que la construcción de arrecifes debe ser especialmente vulnerable a los cambios ambientales, una nueva paradoja, puesto que la construcción de arrecifes es una de las empresas más antiguas de la Tierra. La acidificación del océano no es, obviamente, la única amenaza a la que están sometidos los arrecifes. De hecho, en algunas partes del mundo, es probable que los arrecifes no duren lo bastante para que la acidificación los remate. La lista de amenazas incluye, aunque no se limite solo a estas, la sobrepesca, que promueve el crecimiento de algas que compiten con corales, la escorrentía agrícola, que también fomenta el crecimiento de algas, la deforestación, que conduce a la deposición de sedimentos y reduce la claridad del agua, y la pesca con dinamita, cuyo potencial destructor no precisa aclaración. Todas estas presiones hacen que los corales sean más susceptibles a los patógenos. La enfermedad de la banda blanca es una infección bacteriana que, como su nombre sugiere, produce una banda blanca de tejido necrótico. Afecta a 2 especies de coral del Caribe, Acropora palmata, coral cuerno de alce, y Acropora cervicornis, coral cuerno de ciervo, que hasta hace poco eran los principales constructores de arrecifes en la región. La enfermedad ha diezmado las especies hasta tal punto que hoy están calificadas como, en peligro crítico de extinción, por la Comisión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Entretanto, la cobertura de coral en el Caribe ha disminuido en casi un 80% en décadas recientes. El último y tal vez más importante elemento de la lista es el cambio climático, una amenaza a la par de la acidificación del océano. Los arrecifes tropicales necesitan calor, pero cuando la temperatura del agua asciende demasiado tienen problemas. Las razones de ello tienen que ver con el hecho de que los corales que construyen arrecifes llevan una doble vida. Cada pólipo individual es un animal y, al mismo tiempo, alberga unas plantas microscópicas llamadas zooxantelas. Las zooxantelas producen carbohidratos por medio de la fotosíntesis, que los pólipos cosechan igual que los agricultores cosechan el maíz. Pero, cuando las temperaturas ascienden por encima de cierto umbral, que varía dependiendo del lugar y de la especie, la relación simbiótica entre los corales y sus inquilinos se rompe. Las zooxantelas comienzan a producir concentraciones peligrosas de radicales de oxígeno, y los pólipos responden, a la desesperada y a menudo en contra de sus propios intereses, expulsándolas. Sin las zooxantelas, que son la fuente de sus fantásticos colores, los corales se tornan blanquecinos, un fenómeno que se conoce como blanqueo del coral. Las colonias blanqueadas dejan de crecer y, si los daños son lo bastante extensos, mueren. En los años 1998, 2005 y 2010 se produjeron episodios graves de blanqueo, y se espera que la frecuencia e intensidad de estos episodios no haga más que aumentar a medida que asciendan las temperaturas globales. Un estudio de más de 800 especies constructoras de corales publicado en Science en 2008 halló que una tercera parte de ellas se encontraban en peligro de extinción, sobre todo a causa del aumento de las temperaturas del agua. Esto ha hecho de los corales duros uno de los grupos sometidos a un mayor peligro de extinción de todo el planeta. La proporción de especies de coral calificadas como amenazadas, según observaba el estudio, supera la de la mayoría de los grupos de animales terrestres aparte de los anfibios. 144. Las islas son mundos en miniatura o, como decía el escritor David Quammen, casi una caricatura de toda la complejidad de la naturaleza. Visto así, Tuantri sería una caricatura de una caricatura. El lugar no llega a 250 metros de largo por 125 de ancho, pero cientos de científicos han trabajado en ella atraídos, en muchos casos, por su propia pequeñez. En la década de 1970, un trío de científicos australianos se dispusieron a producir un censo biológico completo de la isla. Pasaron la mayor parte de 3 años viviendo en tiendas y catalogando todas las especies de plantas y animales que pudieran encontrar, entre ellas, árboles, 3 especies, gramíneas, 4 especies, aves, 29 especies, moscas, 90 especies, y ácaros, 102 especies. En la isla no hallaron ningún mamífero residente, salvo que se contase a los propios científicos o un cerdo que alguien trajo en una ocasión y se mantuvo enjaulado hasta que acabó en una barbacoa. La monografía a la que dio lugar esta investigación ocupaba unas 400 páginas. Se iniciaba con un poema que atestiguaba los encantos de aquel minúsculo cayo. Una isla dormita, prendida por una titilante diadema de aguas azul y turquesa. Guarda a su joya de las olas que rompen. En su margen de coral, 145.
En mi último día en Oantri no había planificada ninguna salida para bucear, así que decidí caminar por la isla, un ejercicio que no debería haberme llevado más de 15 minutos. Al poco de comenzar mi paseo me encontré con Graham, el encargado de la estación. Aquel hombre enjuto, de ojos azules, cabello del color del jengibre y mostacho de morsa se me antojó entonces que habría sido un excelente pirata. Nos pusimos a caminar juntos y a charlar, y mientras lo hacíamos Graham no dejaba de recoger trozos de plástico que las olas habían traído a Oantri, el tapón de una botella, un fragmento de algún aislante, probablemente de la puerta de un barco, un tramo de tubo de PVC. Tenía toda una colección de aquellos trozos que el mar había traído, y la exhibía en un cajón de alambre. El propósito de aquella exposición, según me dijo, era demostrar a los visitantes lo que nuestra raza está haciendo. Graham se ofreció a mostrarme cómo funcionaba realmente la estación de investigación, de modo que sorteamos las casetas y laboratorios hasta llegar a la sección media de la isla. Era la época reproductora, y fuéramos donde fuéramos encontrábamos aves pavoneándose, charranes embridados, de dorso negro y pecho blanco, charranes bengalíes, grises con el rostro blanco y negro, y tiñosas menudas, con una mancha blanca en la cabeza. Pude comprender por qué a los humanos nos había resultado tan fácil matar a las aves marinas cuando nidifican. Los charranes no parecían sentir ningún miedo, y se metían entre los pies con tal facilidad que había que andar con cuidado para no pisarlos. Graham me llevó a ver los paneles fotovoltaicos que proporcionaban electricidad a la estación, y los tanques para recoger el agua de lluvia. Estos estaban montados sobre una plataforma desde la cual podíamos ver por encima de las copas de los árboles de la isla. Según mis cálculos, muy aproximados, había unos 500, y parecían crecer directamente de los cascotes de coral como astas de bandera. Justo al lado de la plataforma, Graham me señaló un charrán embridado que picoteaba un pollo de tiñosa. Al poco tiempo, el pollo había muerto. No se lo comerá, predijo, y así fue. El charrán embridado se alejó del pollo, que enseguida fue consumido por una gaviota. Graham se tomó con filosofía aquel episodio que sin duda había presenciado otras veces, impediría que la población de aves de la isla acabara con todos los recursos. Aquella noche era la primera del Hanukkah. Para la celebración, alguien había fabricado una menorá con la rama de un árbol y le había pegado 2 velas con cinta adhesiva. Una vez encendida en la playa, aquella improvisada menorá proyectaba sombras que se deslizaban sobre el ripio de coral. La cena de aquella noche consistía en carne de canguro, que me sorprendió por su sabor, pero que, como se apresuraron a señalar los israelíes, claramente no era kosher. Más tarde partí hacia DK-13 con un postdoctorando llamado Kennisina Aidar. Para entonces, las mareas se habían desplazado unas 2 horas, de manera que Sinaidar y yo debíamos llegar al sitio de muestreo unos pocos minutos antes de la medianoche. Sinaidar ya había hecho la ruta antes, pero todavía no dominaba el funcionamiento de la unidad de GPS. Más o menos a medio camino nos dimos cuenta de que nos habíamos desviado de la ruta prescrita. Pronto el agua nos llegaba a la altura del pecho, por lo que caminar resultaba más trabajoso y más lento, y la marea comenzaba a entrar. Por la mente me cruzaron diversos pensamientos fruto de la ansiedad. ¿Conseguiríamos nadar de vuelta a la estación? ¿Podríamos siquiera acertar con la dirección correcta en la que deberíamos nadar? Acabaríamos de dirimir la polémica sobre Fiji. Mucho más tarde de lo que deberíamos, Sinaidar y yo divisamos la boya amarilla de DK-13. Llenamos las botellas de muestreo e iniciamos el regreso. Una vez más, me dejé sorprender por las extraordinarias estrellas y el horizonte sin luces. También sentí, como ya había sentido otras veces en Oantri, la incongruencia de mi posición. La razón de mi viaje al arrecife de la Gran Barrera era escribir sobre la escala de la influencia humana. Sin embargo, Sinaidar y yo parecíamos muy pequeños en aquella oscuridad absoluta. Como los judíos, los corales de la Gran Barrera siguen un calendario lunar. Una vez al año, después de un plenilunio al comienzo del verano austral, se vuelcan en lo que se conoce como desove en masa, una suerte de sexo en grupo sincronizado. Me habían dicho que el desove era todo un espectáculo y no debía perdérmelo, así que había planificado mi viaje a Australia para poder verlo. Por lo general, los corales son de lo más casto, se reproducen asexualmente, por gemación. El desove anual es, por tanto, una rara oportunidad, desde un punto de vista genético, para mezclarse. La mayoría de los corales que desovan son hermafroditas, lo que significa que un mismo pólipo produce tanto huevos como espermatozoos,
todos envueltos en unos pequeños y prácticos botones. Nadie sabe con certeza cómo sincronizan el desove los corales, pero se cree que responden tanto a la luz como a la temperatura. Antes de la gran noche, el desove en masa siempre se produce después de la puesta del sol, los corales comienzan a prepararse, algo así como la versión escleratínica de las labores del parto. Los botones de huevos y espermatozoos empiezan a sobresalir de los pólipos, y la colonia entera parece tener carne de gallina. De vuelta a la isla Heran, algunos investigadores australianos habían construido un complejo criadero en el que poder estudiar el evento. Habían recogido colonias de las especies más comunes del arrecife, entre ellas Acropora millipora, que, como me dijo uno de los científicos, es como la rata de laboratorio del mundo de los corales, y las estaban cuidando en los tanques. Acropora millipora produce una colonia que se asemeja a un grupo de árboles de Navidad. No se permitía a nadie acercarse a los tanques con una linterna, por miedo a que perturbara los relojes internos de los corales. En su lugar, todos llevaban unas luces frontales rojas especiales. Con un frontal prestado, pude ver cómo los botones de huevos y esperma empujaban por debajo del tejido transparente de los pólipos. Los botones eran rosados y parecían cuentas de cristal. El director del equipo, una investigadora llamada Selina Ward, de la Universidad de Queensland, se movía ajetreada entre los tanques de corales grávidos como una tocóloga preparándose para un parto. Me explicó que cada botón contenía de 20 a 40 huevos y probablemente miles de espermatozoos. Al poco rato de ser liberados, los botones se abrirían soltando los gametos, los cuales, si conseguían encontrar pareja, darían lugar a unas minúsculas larvas rosadas. Tan pronto como se produjera el desove de los corales de su tanque, Ward planeaba recoger los botones y someterlos a distintos niveles de acidificación. Llevaba varios años estudiando los efectos de la acidificación sobre el desove, y sus resultados sugerían que unos niveles de saturación más bajos conducían a reducciones significativas de la fecundación. Los niveles de saturación también afectaban al desarrollo de las larvas y al asentamiento, el proceso por el cual las larvas de coral se dejan caer de la columna de agua, se adhieren a algo sólido y comienzan a producir nuevas colonias. Acropora millipora en pleno desove. David Doublett, /National Geographic, /Getty Images. En términos generales, hasta el momento todos nuestros resultados han sido negativos, me dijo Ward. Si seguimos como hasta ahora, sin realizar cambios drásticos en nuestras emisiones de carbono de manera inmediata, creo que estamos ante una situación en la que, en el futuro, lo más que tendremos serán manchas residuales de coral. Más tarde, aquella misma noche, algunos de los otros investigadores de la isla Heran, entre ellos los estudiantes de doctorado que estaban intentando acabar de soldar el mesocosmos que llevaba tanto retraso, se enteraron de que los corales de Ward estaban a punto de desovar y organizaron una salida nocturna de buceo de superficie. Eso era mucho más complicado que las salidas de buceo de One Tree, pues íbamos ataviados con trajes de neopreno y linternas subacuáticas. No había equipos suficientes para que todos saliéramos al mismo tiempo, de modo que organizamos 2 turnos. Yo fui con el primero, y al principio me sentí decepcionada porque no parecía estar pasando nada. Entonces, al cabo de un rato, noté que unos pocos corales comenzaban a liberar sus botones. Casi de inmediato, muchos otros le siguieron. La escena me recordaba una nevisca en los Alpes, solo que invertida. El agua se llenó de chorros de cuentas rosadas que flotaban hacia la superficie, como una nieve que cayera hacia arriba. Aparecieron unos gusanos iridiscentes que comenzaron a alimentarse de los botones, produciendo un relumbre espeluznante, y en la superficie comenzó a formarse una mancha de color malva. Cuando acabó mi turno, salí del agua a regañadientes y le pasé a otro mi linterna. 8.